Yo creo que México, y más ahora que tenemos una situación económica muy difícil como país, como región en América, pero en el mundo entero después de esta época post-COVID, el papel del emprendedor es básico y fundamental. A mí me dijo mi padre, y lo digo mucho en las sesiones del IPADE, yo trabajaba con él desde los 13 años y vimos un paletero y me dijo, mira, él es un emprendedor, porque él llega en la noche, prepara sus paletitas y sale el día siguiente, las cobra y vuelve en la noche a producirlas y a venderlas. Me dice, si todos los mexicanos tuviéramos una labor de emprendimiento, de una manera distinta nos iría. Y esto me lo dijo hace 45 años. Entonces me quedó muy grabado y hoy yo te puedo contestar que le hace falta a México emprendedores, y creo que la labor que hace el IPADE a través de todos los cursos que se dan es tratar de fomentar el emprendimiento, y a mí me encanta decir que a mí me gusta ser motivador de muchachos que quieran emprender. Fue un compromiso que me hizo mi papá sin querer queriendo a los 13 años. Si te dicen, oye, esa es la forma de cambiar a México, y siempre y en las visiones de nuestras empresas están generar el progreso de las familias con empleos dignos y bien pagados. Entonces, sí, siempre desde niño, para mí no hubo otra. Yo entendí que la vida era de ser emprendedor. Un poco y un mucho de viabilidad le tienen que dar los mentores. Creo que es muy importante esa función, porque en la juventud, yo me acuerdo que el caso de AMPM se lo presenté 27 veces al que fue mi mentor y gestor y socio, la empresa de Grupo MPM, y me lo regresó 27 veces. Y yo ya iba la última vez con ganas de ya no regresar, porque pensaba que él lo que quería era, pues a lo mejor quitarme el tiempo, yo no sé. Pero lo que estaba haciendo era mejorando el proyecto. Yo tengo el proyecto guardado, y aún después de 27 veces, cuando él ya decide hacerse socio, el proyecto tenía muchísimos defectos y tenía muchas cosas que hoy no haría. Entonces es básico y fundamental la labor de la mentoría para que un muchacho pueda desarrollarse en una empresa. Un muchacho o un no muchacho. Mi padre se hizo empresario a los 58 años con 10 hijos. Él siempre fue empleado. Entonces para mí también fue una labor ejemplar la que hizo él en un momento de su vida, de repente atreverse a hacer empresa. Primero, el emprendedor tiene que satisfacer una necesidad que no esté siendo hecha correctamente por quien esté en el mercado. Y entonces ahí, cuando te metes al mercado al que sea, vas a tener competidores directos o indirectos. Mi recomendación es siempre actuar lealmente y correctamente, pero la competencia es brutalmente fuerte. Yo me acuerdo de un maestro de la Universidad Panamericana que me decía, Pablo, cuando tú salgas de la carrera, vas a competir contra chinos, rusos, españoles, americanos. Y yo no lo entendía, porque además fue hace muchísimos años. Me dice, esos cuates no se van a tocar el corazón por dejarte a ti ganar un cliente. Entonces tienes que aprender a luchar por los clientes, a hacer las cosas muy bien, y pues en definitiva la competencia, y más ahora, en aquel entonces no había el mundo globalizado que hoy tenemos, y ya empezaba a haber competencia contra muchachos de otras edades. Y yo siempre puse también el ejemplo que de mi generación salimos 300 personas de la Universidad Panamericana. Pero salieron ese año en México 30,000 egresados de universidades públicas y privadas. Todos ellos son competidores. Y si eso lo multiplicas por país y te vas a países grandes, y te vas nada más en América, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, todos los años están saliendo una cantidad de competidores del negocio al que te vayas a dedicar. O sea, hay que saber que existe. Siendo leal, tienes que ser muy fuerte, muy duro y muy agresivo para tratar de dar el mejor servicio o fabricar el mejor producto, o depende de lo que te dediques. Hay que saber que el empresario tiene que tener un corazón muy grande, muy fuerte y, como te digo, muy agresivo, porque hay gente que actúa deslealmente, que hace cosas que no se deben de hacer. Y contra eso también hay que competir, pero siempre con lealtad, siempre por la línea derecha, sin hacer trampas, pero sabiendo que te las pueden hacer. Gente que te puede engañar o te pueden timar o pueden hacer que tu empresa fracase o le vaya mal, ¿no? Entonces, aún a sabiendas que eso sí existe, en la película sí existe eso, pues ser muy cuidadosos, ser muy inteligentes y ser muy agresivos en el mundo de los negocios por 3 cosas que yo digo mucho: que todo lo que sea para vender más, que te sirva en tu organización, cuidar mucho el flujo de las empresas y tratar excepcionalmente bien a la gente, pagándole siempre en exceso, siempre más de lo que tu competencia les puede dar, y con eso vas a ser mejor que tu competencia. En definitiva, sí, ahí no hay vuelta de hoja, porque tomas una doble responsabilidad. Las horas que te puede trabajar 1, 12 o 14 horas al día, las trabaja igual el dueño de una empresa, un emprendedor, o un ejecutivo de una empresa, o un empleado de una empresa. La diferencia es que cuando eres emprendedor tomas unas responsabilidades de mantener a 1, 2, 3, 5 mil empleados, o los que tú decidas tener o crecer. Tomas una doble responsabilidad. Tienes un socio que no tiene un ejecutivo, que es el gobierno, porque al gobierno hay que darle el 30 y tantos % de las
las utilidades que puedas tener, tienes que pagar impuestos sociales. Entonces adquieres una serie de responsabilidades muy superiores al solamente ser un ejecutivo, que nos hacen falta en las empresas, siempre ejecutivos capaces, profesionales, hay que pagarles muy bien, porque te hacen falta, porque de repente hay gente que no le gusta ese riesgo o esa adrenalina de emprender, de jugártela y de poder perder o ganar. En este caso, después de muchos años, el grupo MPM se ha mantenido como una empresa ganadora, pero ha tenido crisis, ha tenido situaciones difíciles que a veces te ponen a pensar si quieres seguir en eso o ya quieres tomar una labor como ejecutivo o como consejero, ¿no? Claro que tiene circunstancias pues que pierdes a lo mejor horas de tu familia, horas de tus hermanos, de tus hijos, de tu mujer, de tus amigos, muchas veces hasta de uno en lo físico, por estar preocupados por sacar un negocio adelante y hacer que la gente que colabora contigo le vaya muy bien, ¿no? Entonces, claro que hay muchas renuncias, pero creo que valen la pena. Creo que el ser empresario con el paso del tiempo te da una satisfacción del deber cumplido. Yo estoy seguro que el día que yo me muera, me voy a ir muy tranquilo. Sé que hice las cosas bien. A lo mejor que pude haber dado más empleos, a lo mejor Dios no me dio la capacidad para dar más empleos, pero con los miles de empleos que hemos dado a lo largo de muchísimos años y que hoy todavía damos, hay una satisfacción del deber cumplido de esa promesa que le hice a mi padre hace muchísimos años. Tienes una responsabilidad como empresario pagando los impuestos sociales de tu gente, el sueldo de tus personas, pero vives en una sociedad y entonces tienes que hacer que el entorno en donde vives sea mejor. Si tu empresa está en un pueblito y le das empleo a la mitad del pueblito, pues el pueblo le va a ir mejor si los tienes bien pagados, a que si los tienes mal pagados y te quedas tú con la gran parte del dinero. Pero no hablando de pueblitos, es al vivir en una sociedad tienes que vivir como vecino, tienes que tener tu empresa que no afecte a las empresas y colonias de los alrededores. Nosotros somos de mucha participación con los más desprotegidos, nos gusta mucho trabajar con albergues, con niños, con viejitos, porque además de generar los empleos que generas y que ya estás con la satisfacción del deber cumplido, hay una sociedad que es tremendamente desigual, que uno tiene que tratar de ayudar con los excedentes, con las utilidades a este tipo de gente, ¿no? Con los más desamparados que pueden ser los niños o con la gente de la tercera edad que de repente ya no tiene muchas oportunidades. ¿Cómo? Apoyándolos, ayudándolos, y en Grupo MPM tenemos un área en recursos humanos muy importante que se dedica a aportar y ayudar a la sociedad. Vamos a ser la empresa número 1 de México en nuestra planeación estratégica. En menos de 5 años vamos a ser ya la número 1 y eso pues es un hecho contundente. Las labores que hacemos todos los días nos están llevando a eso, pero ahora ya jugamos y competimos contra empresas globales, contra empresas muy importantes, contra empresas muy grandes. Entonces el esfuerzo y el trabajo es superior. ¿Qué tenemos? Mucha experiencia. Tenemos 32 años en el mercado. Conocemos el país y la logística mejor que nadie y eso nos va a ayudar a que en menos de 5 años seamos la empresa más grande de México. IPADE. The World Calls.